Hola a todos, bienvenidos a este su programa. En armonía con el ser. Madre, ¿cómo estás el día de hoy? Súper bien, Me alegra eso, me alegra bastante. ¿Qué tal te has sentido en este nuevo proyecto? súper bien, muy feliz, primero muy yo, pues como que esta soy yo, solo que al aire, Ajá, pero esa es mi cotidianidad de temas de los que yo hablo todos los días con las personas, entonces es como llevarlo a otro lugar, pero me súper alegra, bien. me alegra. Voy a intentar sacarle el jugo lo más que pueda a tus conocimientos. Hoy, el día de hoy, tenemos una nueva duda de mi parte. Me gustaría entender, es que en realidad se trata de entender un poquito más, pues, como sobre el inconsciente. Quiero entender un poquito más sobre el inconsciente. eh, Porque sabes que es que cuando entendí la importancia del inconsciente, cuando entendí cómo el inconsciente nos gobierna sin que nosotros pues como que seamos conscientes de todo eso, ahí dije como que, sí me interesa saber un poquito más, o sea, me interesa saber un poquito más de todo eso que me gobierna sin que yo sepa que me está gobernando. Podría preguntar, ¿cómo funciona el inconsciente? Sí, ¿Cómo funciona el inconsciente? mientras hacías la pregunta tenía lluvia de teorías en mi cabeza. Ajá, Y empezaba por una estadística de neurociencias, ya vamos a explicar un poco las funciones específicas del inconsciente, pero un tema específico de neurociencias que habla de utilizamos solo el 5% de nuestra capacidad cerebral, el 95% no lo estamos utilizando. eso es mucho. Ajá, Einstein, que le llevan su cerebro para estudiarlo, creo que en Harvard, luego el cerebro se lo roban. Hay una historia por ahí con el cerebro de Einstein. Él solo utilizó el 15%. Uf, pero es que avanzó mucho más que todos nosotros. Avanzó un Entonces, 10% más. y aún un 15% sobre un cien por Sigue siendo muy ciento poquito, sigue sigue siendo siendo muy pequeño. poquito. Lo que quiere decir, desde muchas teorías, otras más holísticas, donde te dicen que el 5% lo hace el adulto, el 95% lo hace el niño, y todo el tiempo vamos a hablar de lo mismo. Entonces es muy importante saber quién y cómo gobierna ese 95%, ¿sí? Y es entender cómo el inconsciente tiene unas condiciones específicas que él no las va a cambiar. Nosotros somos los que nos adaptamos a ellas. Esas funciones específicas es que es inocente, quiere decir que él graba lo que tú le pongas. Ok. Las palabras que estamos O sea, diciendo, todo viene siendo que una verdad absoluta. ¿O para el cómo lo ves? inconsciente sí, Ajá, sí. claro. Para el Ok. inconsciente es lo que tú le pongas y si coincide con la información que él ya grabó, él te la pone a desarrollar. Ya te voy a explicar cómo. Entonces, el inconsciente es inocente. Él, él no dice, estamos hablando de este tema, te estoy explicando sobre el inconsciente y no pienses en unos tomates maduros. Él te va a llevar a los tomates maduros porque esa información él ya la grabó, pero él no le interesa en dónde la vas a utilizar. Ok. Simplemente la invocas, él te la trae inocente, es absolutamente inocente. Y es como el eco, él no te puede devolver nada distinto a lo que le dijiste. Ok. Entonces mira la responsabilidad en la pulcritud en las palabras. Entonces sus condiciones son, es inocente, es literal, absolutamente literal. Él no entiende sarcasmos, o sea, la mente inconsciente no entiende sarcasmos. Una persona me puede decir, es que yo soy más de malas y se muere de la risa y yo digo como que no me tienes que traer mucha evidencia. Estoy Ajá. seguro que así es, que eres muy de malas. Es muy de... muy... Bueno, puede ser muy beneficioso o puede ser muy peligroso, depende si lo sabemos usar o ¿Cómo no. lo usamos? Exacto, porque como que digamos, en la carrera algún día escuché que decían que, bueno, Henry Ford dijo como que si usted dice que puede, como si dice que no puede, cualquiera de las dos tiene la razón. O sea, Ajá. es como esa Si me orden que dices usted... que puedes, te lo creo, y si me dices que no puedo, igual te lo creo. Sí, o sea, qué potente es eso, qué importante es saber comunicar. Pero bueno, ¿cómo es esa comunicación con el inconsciente? Bueno, terminemos la última característica. Entonces, bueno, no sé si posiblemente existan más, voy a coger una teoría con la que yo más trabajo. Y la otra condición es que es atemporal. Eso quería dar, ¿cómo así?
¿No te ha pasado que quieres contar una historia y tu mente va mucho más rápido que tus palabras? Sí, siempre. Ok, eso es lo que hace el inconsciente. El, Ah, incons- bueno, pero es más adelantado. el inconsciente es atemporal, no importa en qué tiempo estés. ¿Por qué? Porque la ansiedad está en el futuro y él no ha ido a ese futuro. Y ahí él ya está poniendo una información que está yendo a la bodeguita del pasado para ir a proyectártela en el futuro y decirte que sí va a pasar. Es como, tú tienes un problema, sí, quieres saber qué va a pasar. Como no puedo ir a ese momento, yo te voy a traer el escenario más catastrófico que pueda suceder acorde a tu experiencia pasada. Es posible que Ok, en la ok. pasada sucedió o pudo suceder, pero finalmente la experiencia, el inconsciente, por ser literal, la concibió como algo real, como Bien, algo que verdaderamente pasó. Entonces es inocente, es literal y es atemporal. Gran parte de la atemporalidad es la manera como en las técnicas que yo trabajo de hipnosis puedo volver a ese niño a que viva ese momento que vivió incompleto o inconcluso y lo pueda volver a resignificar. Mira que a él no le importa en qué tiempo le estoy llevando la información, yo me devuelvo con la emoción y él en esa emoción me va a contar qué fue lo que vivió ese niño. Es la información que tú grabaste y él te sabe llevar ahí. Entonces, mira lo importante de y tiene mucha memoria también. toda la memoria. Todo lo graba. Toda la memoria. Es que él graba de manera, eh, Continua siempre, ¿no? sí, o sea, Pues y todo lo graba, indiscriminada. ajá, todo lo graba y todo lo graba como una verdad. Todo lo graba como una verdad. Ok, Él va a contrastar la información que yo ya grabé frente a las experiencias vividas. Es decir, si yo te digo en una palabra y esa palabra tu inconsciente no la tenía grabada con un significado, tú inmediatamente vas a hacer una pausa y vas a decir qué significa esa palabra para poderle dar una categoría en el inconsciente. Es decir, no sé, fuiste al médico y te dieron un diagnóstico con un nombre muy rimbombante y tú dices, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues qué como, rimbombante. con, Pues mi inconsciente empezó a preguntar que, o bueno, no sé quién preguntó, pero dije, qué es rimbombante. como muy, muy elaborada, Ok, sí, como muy estructurada, muy técnica, muy teórica, muy guau. Eh, entonces esas palabras, como no están en nuestra cotidianidad o no estuvieron en nuestra información, no van a ser un eco para nosotros, pero inmediatamente él va a buscar codificarla para poder decir, yo ya le quiero dar un significado a eso que acabaste de decir. ok, ¿Sí? O sea, me voy a morir con esa palabra. No, te estoy diciendo que es muy sano. Ah, bueno, listo, ya. Se me olvida la palabra porque no me interesa grabarla. entiendo. Entonces él siempre va a buscar eso que pasa. Y ahorita explico un poquito lo que pasa cuando nosotros decimos que el otro me hace sentir mal. Sí, Explícamelo de una vez. está bien. Cuando nosotros decimos que el otro me hace sentir mal, de hecho son confrontaciones que de pronto en terapia le digo a las personas como, vas a aprender que nadie te hizo sentir mal. Nadie te está haciendo nada. Es que es sentir mal. O sea, ayer hablábamos, o el capítulo pasado hablábamos del sentimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Ya lo nos que... delataste. Ya la gente va a saber que grabamos en un día continuo. No, en 2 días. Entonces, estamos explicando que nadie nos hace sentir mal, pero nos genera demasiada incomodidad, o sobre todo en terapia, cuando les decimos, no, nadie te hizo sentir mal. La información que te dio el otro coincidía con la tuya. Entonces yo escucho, y es muy cotidiano para nosotros, los paisas y para todos, decir, es que me vieron la cara de bobo. Yo te digo, ok, para que te puedan ver una cara de bobo, tienes que tener una cara de bobo, porque ¿cómo te la podrían ver? ¿Cómo yo te puedo ver un tatuaje en la otra mano si lo tienes en este? Yo no te puedo ver lo que no tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el otro, en la metáfora que yo me estoy contando de que me vio la cara de bobo, eh, hizo algo que me incomodó, simplemente resonó con algo que yo ya tenía grabado. Pero no puede también ser una proyección del otro. Si es una proyección del otro, no me tiene por qué doler a mí. Pero la mayoría de cosas no serían proyecciones. Pues no sé, siento como que yo ya vivo, como que le vendí a mi inconsciente ese cuento
nadie me está haciendo nada, o sea, finalmente todo el mundo se está proyectando en todo el mundo, ¿no? Como que somos espejitos todos de todos, o que no es. Pero bueno, eso es un tema para allá más adelante, pero es que hay que entender para qué es el espejo. Es que el espejo me está diciendo, ve hacia ahí, resuélvalo. Exacto, exacto, exacto. O sea, igual y cuando yo veo al otro, veo algo en otro, yo digo como que bueno, es algo que yo tengo. Y cuando alguien se proyecta en mí, como que no dejo como que me afecte. Mira, si la información que el otro me da no coincide con la mía, vamos a pensar que en el podcast anterior tú estabas hablando de que cuando fuiste a terapia te diste cuenta que la mayor parte de cosas que estabas resolviendo eran conmigo. Ujú. En ese tiempo o en otro tiempo seguramente yo hubiera dicho, no podemos decir esto, eso duele demasiado porque van a decir que yo soy mala madre, ¿cierto? Coincide con la información que yo tenía dentro. Pero si yo dentro ya no tengo la información de ser mala madre y si yo dentro ya no tengo la información de que tenías que salir sin dolor, eso ya no resuena conmigo. Ya, Entonces ya no me va a pasa. hacer sentir mal porque el significado ya no es el mismo. Ok, entiendo, Eso es lo que ocurre. Entonces, la manera como nosotros grabamos la información también va con una emoción. entiendo. Entonces, tú Ah, bueno, puedes, el inconsciente también guarda emociones. la amígdala graba la emoción. Ya. Entonces, cuando yo grabo, entonces, por ejemplo, toda la información que nosotros tenemos entra por los sentidos. Tú sientes un olor y dices, ay, no, ese olor me da rabia. Pues recuerdo, Ujú, sí, sí, sí. lo que O sea. me lleva a un momento feliz. O... Ok. Y lo mismo, una canción, un lugar, lo que sea, siempre me va a llevar. Mira que siempre grabamos con una emoción, o sea, siempre estamos grabando con una emoción. Entonces, cuando el otro me dice eso, que yo ya grabé con una emoción negativa o con una emoción positiva, porque también puede pasar que me digan, ay, tú conoces mucho de la teoría, y yo te diga sí, porque la información que yo grabé y es la como yo la considero. Entonces, el otro va a resonar. Yo explico cómo funciona la emoción y la grabación que nosotros hicimos en el inconsciente con el idioma. ¿Cómo? ¿Sí? Imagínate que te empiece a hablar en mandarín y a escribir en mandarín. Esa información no va a resonar contigo. Lo único que vas a tratar de buscar son mis gestos, sí, la parte como semiótica, de cómo estoy moviendo, Como cómo, entender el contexto. exacto, como si me río, parece que lo que me dijo fue enojada, o parece que lo que me dijo fue muy chistoso, porque estoy leyendo es tu expresión corporal, pero tu discurso no lo puedo comprender porque yo no tengo esa información grabada dentro de mí. Así mismo es que funciona. Entonces, cuando el otro a mí me dice, es que usted es bobo, y yo me creo un bobo, o me dijeron bobo, me trataron de bobo, y yo me creí ese cuento, entonces yo voy a responder, Ah, bueno, exacto. Es de si yo guardé esa información en mi parte inconsciente. claro. Ok. Entonces puede que una palabra, ahí viene el tema de la validación, puede que una palabra tenga un significado para mí y un significado para ti. En terapia yo siempre les pregunto a las personas, ¿qué significa eso para ti? Y puede ser una palabra que yo la escuche todo el día, puede ser de hecho una emoción, pero yo le voy a preguntar siempre, ¿qué significa eso para ti? Porque es que yo no sé cómo lo grabo el otro. O sea, yo no sé si el otro me está diciendo, es que yo quiero ser libre. Y yo digo, ay, sí, concepto de libertad, el que yo tengo grabado. Y resulta que él no tiene grabado ese concepto. Entonces, cuando yo le pregunto, bueno, ¿y qué significa la libertad para ti? A veces ni siquiera tiene una definición. Eso fue lo que un día le dijeron que debía pedir, pero ni siquiera hay una ¿Sabe qué está pidiendo ahí? Ajá, ni siquiera hay una definición. Entonces, volvemos al inconsciente, le damos un significado distinto y volvemos a empezar. Un adolescente. El adolescente, por Eso naturaleza, es resignificar. es resignificar, es coger la misma información y darle un significado técnico, teórico, distinto, que ya me permita, porque acuérdate que entre los 0 y los 5 años grabó fue un niño, no tenía teoría, no tenía discurso, no tenía vocabulario, no sabía conectar lo que estaba grabando, pero el adulto se mueve toda la vida con la información que grabó el niño, Ok. hasta que no vaya a resignificarla. ¿Sí? Entonces, el niño lo que va a proyectar, ya lo sigue proyectando en el adulto, y por eso es que decimos que el niño es el que tomó esa decisión. Yo les digo a las personas, pregúntese quién está tomando esas decisiones, un niño o un adulto. Y la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo sé cuál fue? Mira, el niño siempre está asustado, está esperando que pase algo negativo, siempre tiene miedo, siempre está esperando que lo juzguen. Y el adulto, independiente de la decisión que tomó, si le va a gustar o no le va a gustar al otro, el adulto siempre va a estar tranquilo con la decisión que tomó. Entonces, ¿cuántas decisiones que estamos tomando las está tomando un niño?
¿sí? Entiendo. Ahorita ibas a decir algo del adolescente. El adolescente explicaba antes de que entre los 0 a los 5 a los 10 estamos viviendo el mundo mágico, entre los 10 teóricamente hasta los 25, más o menos entre los 11 y los 25, pero teniendo en cuenta que tiene mayor, eh, digamos, impacto entre los 11 y los 17 años más o menos, el cambio de la producción hormonal en el niño cambia. Entonces te cambia tu tono de voz, entonces te van a hacer la vellosidad en el cuerpo, va a aparecer el deseo sexual, va a aparecer los olores, los sudores, Ah, ¿sí? bien, bien. Entonces tienes que usar desodorante, talco y todo eso, porque hay un exceso de producción hormonal que está transformándote de ese niño a ser adulto. Pero ya explicábamos que las emociones son hormonas. Entonces imagínate un adolescente, ¿Cuántas emociones no ajá, recibe también en ese cambio? con toda esa cantidad de disparo hormonal que nadie le explicó que lo iba a recibir, que nadie le explicó que iba a generar oposición, porque a diferencia entre los 0 a los 10 años, que entre los 0 y los 10 años yo me estoy moviendo en un concepto de verdad, entre los 10 ya el resto de la vida yo me estoy moviendo en oposición, solo que se siente ¿Cómo más así que fuerte. oposición? Ejemplo, si de niño te decían, te pones esta camisa con este pantalón y esos zapatos y nos Ah, vamos bueno. para la casa de la abuela Y ya uno hacía caso. y tú ya no quieres hacer eso. Pero vas a empezar a generar culpa. ¿Por qué? Porque ya usted ya no quiere a la abuela. O sea, no te explican Ah, ok, que ok. el proceso que estás viviendo es natural. Bueno, no me explicaron que esa posición viene más por toda la carga que yo estoy viviendo de conocerme y de entenderme. Toda la carga hormonal que el cuerpo está recibiendo en ese momento es absolutamente natural porque lo que el organismo está haciendo ahí es configurando el criterio. Ok. Sí, para mamá era muy rico. Todo esto que hemos hablado hace parte del inconsciente. Todo esto que hemos hablado se configura en el inconsciente. Lo que pasa es que lo que configura en el inconsciente es las representaciones que la biología del cuerpo está cambiando. O sea, exacto. O sea, todo esto Va va conectado, allá. claro, porque la culpa donde se genera en el inconsciente. Bien. Entonces, si yo todo lo que hacía iba conectado con lo que mamá quería o con lo que papá quería o con lo que el mundo quería y yo ya en la adolescencia, sobre todo a los 13, a los 17, porque es que imagínate que te van a entregar una cédula, te van a decir que ya eres adulto, constitucionalmente te van a decir ya eres dueño de ti, debes hacerte cargo de ti y hay un niño asustado detrás de esa cédula. Entonces mira todo como es de perfecto. Uy, sí, uno cumple 18 y yo me sentía igual. Yo creí que cumplía 18, era como que, ya, un cambio en la Soy vida, grande. ajá, y ya puedo hacer cosas diferentes. No, yo me sentía exactamente igual de perdido en la vida. Ese era el problema, me sentía re perdido en la vida. Entonces es eso. Entonces lo que pasa es que en ese tiempo todo ese cambio hormonal que se dispara muy grande es que es de un día para otro, o sea, de un día para otro una niña le vino el periodo, de un día para otro un niño ya está hablando ronco y ya no, ya contesta en la casa y ya no saben si está contestando la mamá, la tía, la prima, la hermana, porque su voz le cambió. Entonces todo eso que él se genera están ridiculizándolo, volviéndolo un Y a chiste. eso súmele poco de hormonas que está produciendo. Entonces, y si por ejemplo es que te dieron barros o todo eso, o sea, estás lidiando y el adolescente va a lidiar con la puja. La puja es la competencia. Ya te besaste una niña, ya te acostaste con una niña, ya fumaste marihuana, ya probaste esto. O sea, hay una puja constante social Social. que no la puedo contar porque como estoy en proceso de culpa, no sé clasificar si lo que siento es lo que naturalmente debería sentir o de verdad estoy haciendo algo tan malo. Entonces muchas veces cuando los adolescentes, yo les explico, mira, estás viviendo un proceso normal, tiene que ver con esto y es como, todo eso es normal. Y es como, sí, todo eso es normal. Entonces es como, wow, qué alivio, ya no soy una mala persona, porque todo lo que estoy viviendo es natural para la edad que estoy viviendo. Es de la manera como nosotros vamos dándole Pero significado. sí sí es necesario como que, pues porque a ver, puede ser muy normal y podemos verlo muy normal siempre, pero uno en esa tormenta uno no cree, uno nunca va a pensar que eso es normal. O sea, lo que digo que es muy necesario es que alguien le diga a uno, hey, sabes que todo lo que estás viviendo es normal y de hecho hasta vendrán cosas peores o vendrán cosas mejores. Pues como que igual y no se acaba todo acá. Es como, es un poquito lo que uno necesita en ese tipo de situaciones.
Ahorita estabas hablando de la amígdala, creo. ¿Cómo se conecta con el inconsciente? Pues me estabas hablando como que las emociones las configuraba era por otro lado. Pues cómo conecta todo eso. Mira, eso es un tema del cual no tengo así como el bagaje teórico, pero hablamos de un cerebro reptiliano, un cerebro primario. En ese cerebro primario están las emociones primarias que nosotros vivimos. Si las emociones son químicas, son hormonas, se producen en el cuerpo, en el organismo, se movilizan en la sangre, la amígdala como tal, el sistema límbico tiene toda una cantidad de componentes, vamos a enfocarnos en la amígdala, porque la amígdala es la que le manda la información al corazón para decirte que estás en peligro y para que cambie el bombeo, deje de oxigenar el cerebro y te mande a los músculos, a las manos y a los pies. Eh, ¿Cómo volvemos a recuperarnos? De hecho, hay un término que se llama secuestro amigdalar, o sea, me secuestró la amígdala. Y cuando la amígdala genera un secuestro amigdalar se pierde mucho el sentido de vida. ¿Por qué? Porque la amígdala solo te va a mover en unos tiempos, te va a mover en pasado y te va a mover en futuro. Y te va a mover en culpa y te va a mover en miedo. Imagínate Ok. quién puede soportar todos los días gestar esos pensamientos del pasado, es en el pasado esto no lo logré, en el futuro tampoco va a pasar, tengo miedo, siento culpa. Está más perdido. Claro, eso da pérdida de sentido de vida. Se llama una red neuronal por defecto, entro en una red neuronal donde estoy dándole vueltas a lo mismo y pierdo el sentido de vida. Muchas veces las personas van con de hecho ya llevan tiempo en terapia y me llegan así, yo digo, ¿qué cambió? ¿Qué pasó esta semana? Porque te quedaste en una red. Entonces, claro, mínimamente te querías morir y es como si yo me quería morir, ¿qué sentido tenía levantarme? ¿Qué sentido tenía volver a hacer las cosas mañana? Fue porque entraste en una red. Entonces, ¿cómo salimos en esa red neuronal por defecto? Salimos con oxígeno. ¿Cómo? Porque en ese momento lo que el cerebro le falta es oxígeno. La parte racional es la corteza prefrontal izquierda, la más racional. La derecha es más emocional, es más de la arte, bueno, pero de tomar decisiones desde, no sé, se quebró el vaso, hay que recogerlo, pero no me sentada a llorar porque se quebró el vaso, sino que simplemente hay que recogerlo, lo hace la corteza prefrontal izquierda. Pero la corteza prefrontal izquierda necesita entrenamiento porque por evolución la primera parte que resolvemos es la amígdala. ¿Por qué? Porque mira, el niño todo lo resuelve desde el llanto. Él no tiene vocabulario. Entonces mira que todos lo primero que pasamos es desde la emoción. ¿Y uno cómo entrena eso? Hay técnicas, hay técnicas, Regálanos una, pues. una técnica que funciona muy bien. Estamos en la interacción con el universo, con el mundo, con todo, pero yo estoy respondiendo lo que no siento. Ejemplo, vamos a decir que llegas a una oficina para trabajar y saludas, buenos días, ¿cómo están todos? Y ese día te levantaste triste, no quieres darle un No golpe a quiero la saber nada vida. del mundo. Claro, pero le dices que está súper bien, ¿cierto? O sea, es jugar con la mente, ok. La mente no se juega, la mente se entrena. Nosotros vamos a sentirnos bien. Pero es del mismo modo, o sea, es como decirle, pero sería que Ya voy, engañarla, ¿no? voy. Engañarla, bueno, déjame yo te lo explico. El ser humano se va a sentir tranquilo cuando lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace está alineado. Ok. Si todo eso está alineado, ¿por qué estaríamos mal? ¿Cierto? Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago está completamente alineado. Entonces, yo el área de mi vida que más está fallando no está alineada, porque no estoy alineando lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Ajá, sí. Porque hay un estigma social, hay una creencia de que yo no puedo decir lo que pienso. Entonces, hay una película que se llama ¿Cómo es la verdad? O, bueno, no me acuerdo, solo la verdad, es algo así. Y es en un universo, pues es, Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es, en donde no existen las no mentiras. existen las mentiras. Y entonces llega, no sé, te ves despeinado, me caes gordo y hace días quiero que te mueras. Y él sigue normal como si nada, porque ahí no se puede decir mentiras. Entonces, el ejercicio que se hace para trabajar, para entrenar la corteza prefrontal, pues es un ejercicio que yo les pongo mucho y es, lo que vas a hacer es que le vas a responder al otro lo que la amígdala te está diciendo por miedo, ¿sí? Entonces dile que está todo bien,
Pero a ti te tomas 30 segundos y te respondes, pero estoy mal, lo que me quiero es tirar por este balcón, lo que me quiero es morir, lo que quiero es matarte, lo que quiero es, sí, lo que yo estoy realmente sintiendo, porque nos enseñaron mucho a inhibir lo que sentimos. Ah, bueno, el objetivo de hacer eso es sentirlo. El O sea, objetivo de hacer cuál es el esto, objetivo de yo, después de responder, darme la posición ok, no, la verdad, es que me alinear lo que siento, siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. pero igual lo que hizo fue decir que estaba bien. El inconsciente, acuérdate que no entiende. Tú le acabas de decir que estás bien y luego te acabas de repetir que estás mal. Ah, bueno, ok, la información es para, pues para mí Es mismo, para ti, o pues. sea, es Ok, un ok, ok, entrenamiento. De ok, hecho, yo ya les digo, entiendo, ya mira, entiendo. hazlo religiosamente 2 semanas y 2 semanas con toda seguridad estás diciendo las cosas como realmente las sientes. Ok, entiendo. Porque es decirle al otro como, ¿y cómo me queda esta camisa? Ah, súper linda, pero yo en el fondo te queda fea, te queda horrible. Pero eso es lo que tú quieres escuchar, yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Pero para mí yo voy a acostumbrarme, el objetivo no está en lo que yo le dije al otro, Es en lo que yo me estoy repitiendo a es mí en mismo. lo coherente que estoy siendo conmigo. Ok, ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a alinear por lo menos dos, la tercera va a salir muy fácil. En un momento yo la voy a poder actuar, en un momento yo la voy a poder decir. Entonces, todo el tiempo estoy entrenando. ¿Por qué? Porque si yo digo lo que pienso, si yo le digo a mi jefe que cada vez que me habla duro me provoca suicidarlo, se dice suicidar, asesinarlo, ¿cierto? Me provoca asesinarlo, suicidarlo, no. suicidar es propio. Ajá. Ajá. Que cada vez que me trata mal me provoca asesinarlo, pues si ya me provoca asesinarlo y le digo eso, pues Ajá, sí, sí, estoy sí. en peligro. Y acuérdate que estoy activando la amígdala, entonces voy a temblar, voy a entrar a la misma posición. Yo le puedo decir a él lo que él quiere escuchar, lo que yo asumo que él quiere escuchar, pero yo me repito para mí lo que realmente yo le quiero decir. Ok, Después de que yo haga esto mucho tiempo, como el inconsciente es inocente, él no entiende que estoy hablándole de algo que no voy a cumplir. Pues como que no, él no le importa, es que no le interesa si yo lo voy a cumplir o no. Sí, o sea, las funciones que el inconsciente tiene son muy específicas en el sentido de, piensa en este ese momento. entrenamiento es para el inconsciente. Ese entrenamiento es para entrenar un área del cerebro distinta que vas a pasar del sistema límbico, que es el que tiene la memoria de las emociones y del peligro, que no necesitamos que lo cambiemos, él nos tiene que seguir mostrando el peligro, pero lo que nos va a cambiar es que todo sea peligroso. Ok, ¿y hay alguna manera de entrenar al inconsciente? Muchas Dame, mantras. Ah, bueno, pero debe haber una regla general. No. Bueno, entonces regáleme una, pues. Ok, si yo trabajo, la mayoría de las personas dudamos de nuestro valor. Bueno, pero espere, voy a pedir una con un objetivo específico. Porque si vemos todo esto como el entrenamiento del inconsciente, o sea, quiero que lo veamos como el entrenamiento del inconsciente para que en su inconsciente, en su gobierno inconsciente, me favorezca a mí. No sé si me hice entender. Otra vez. Quiero saber cómo puedo entrenar al inconsciente para que en su gobierno, que es inconsciente, me favorezca siempre a mí. Todo el tiempo estamos buscando eso. Cuando ya nosotros decimos vamos a sanar, hagamos de cuenta que el primer barrido que hacemos es sacar todas las creencias que nos sirven. Y Ok. entonces hablábamos en el anterior de que entonces nos sentíamos semidesnudos, porque ya no soy todo Desde eso cero. que, Ujú. ajá, que creía que era, listo. Y en este lo que vamos a entrenar distinto es que vamos ¿Hay a, alguna manera de entrenar? Bueno, estábamos hablando de que podemos entrenar el inconsciente para que nos favorezca siempre. sí, Porque hablábamos de que hacemos el barrido de sanar, o sea, de sacar. Yo hoy todavía pienso que nadie sana al 100%, porque me imagino que es el 95 y 5 ya nos está contando de que no se sana al 100%, ¿cierto? Entonces, no pensaría yo que hay una sanación al 100%, pero sí hay una claridad. O sea, llega un momento en el que sanar se vuelve tu cotidianidad. O eso. sea, estar buscando información para decir, ve, esto es una creencia, pero ya no duele, ya no despedaza el corazón por allá tan profundamente, sino que se convirtió en un hábito, encontrar eso que yo hago que no funciona. El punto con el entrenamiento es, si yo modifico una creencia de incapacidad, monto una creencia de capacidad. Si yo modifico una creencia de incapacidad. Ah, bueno, estoy borrando.
la incapacidad para... para montar una nueva creencia de capacidad, porque yo no puedo montar las dos al mismo tiempo. O sea, lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros vamos a buscar solo la información sin acompañamiento, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a buscar una información sin acompañamiento, entonces decimos, no, yo puedo solo, yo me he leído muchos libros, o escucho muchos podcasts, o lo que sea. Esa información no me está moviendo del todo la creencia. Entonces, cuando yo le voy a montar esta información nueva, no hay espacio. Ok. Todavía hay una creencia. Es que, ¿qué es Que lo que bloquea, ocurre? ok. Que no deja que lo ocupes, porque yo no puedo ser al mismo tiempo millonario y al mismo tiempo pobre. Ajá. Es imposible. O sea, realmente son polos lo que estamos modificando. Entonces, si yo no dejo el espacio donde montar la nueva creencia, por eso primero barro las creencias disfuncionales para ir montando una nueva creencia. Y ya luego eso se me convierte en una dinámica. Muevo esta, monto esta otra. Bien. Técnicas, mantras. Un mantra, por ejemplo, que siempre les digo a las personas que lo trabajan desde el inicio del proceso, yo soy una persona valiosa. Porque la mayor parte de cosas, o sea, la mayor parte de conflicto que podemos encontrar es con el valor. Siempre estamos diciendo, es que mi esposo no me valora, es que mi esposa no me valora, es que mi familia no me valoran, es que, mira que es un tema de valor. Ok. Entonces, yo estoy proyectando nuevamente la información que yo grabé. Y yo cómo fui construyendo el no valor. Mis decisiones no me las tenían en cuenta, lo que para mí era valioso no me lo tenían en cuenta. O sea, todo eso que yo fui grabando de no valor, yo lo fui proyectando como una verdad para mí hasta que se convirtió en un monstruo tan grande que como es una creencia, yo ya ni siquiera sé que tengo esa creencia. Ok. O sea, yo no sé decir, ay, sí, mis creencias son que no valgo, mis creencias son, puede que algunas yo las sepa nombrar, pues la mayoría yo no las sé nombrar. Por eso es una creencia. Yo le digo a las personas, mira, cuando una persona encuentra una creencia, yo digo, es como si encontraras un tesoro. Entonces la persona llega con el dolor gigante, no es posible, cómo hice eso por tantos años, cómo no lo vi antes, y empieza a contarlo con ese desdén, y ahora qué voy a hacer, esto es demasiado grande, y yo está súper bien. Porque Ya lo puede mencionar por lo es que menos. mira que lo difícil era encontrarlo, ya la encontraste, yo resignificarla, ya es miremos qué fue lo que grabaste y le ponemos un significado distinto. Resignificarla sí tiene una técnica, ¿sí? Muchas técnicas, pero muchas veces la incomodidad de verlo ya me hace no quererlo Ok. y ya me hace de buscarle automáticamente un significado distinto. Entiendo. Lo que pasa es que esto es una parte muy importante que hay que entenderla y es que cuando yo encuentro una creencia, yo puedo decir toda la vida, ejemplo, una persona me puede decir, yo le estoy contando algo así, le digo, por ejemplo, una persona que le hayan pegado mucho y esa persona se muere de la risa y me dice, soy yo soy esa persona que usted está hablando, pero todavía me lo dice con risa, ¿sí? Cuando esa persona entienda el daño que le hizo esos golpes a su vida, ya no se ríe, ya llora, porque esa fue la emoción que bloqueó. Entonces yo muevo la creencia, porque explicaba lo de la racionalización, yo lo sé nombrar, pero todavía eso está conmigo. Entonces yo muevo la Si creencia todavía no soy capaz de realmente hacer algo con eso. porque no tengo el nivel de incomodidad para poderlo mover. Acuérdate que el inconsciente dice, puedes con esto, te lo suelto, no puedes con esto, todavía no puedes con esto, Bien. trabaja otras cosas. El inconsciente es perfecto, absolutamente perfecto. Entonces él simplemente va a estar buscando qué puedes, por ejemplo, tú dices, ok, yo voy a trabajar mi relación con el dinero. Y dices, voy a trabajar mi relación con el dinero. Yo siempre les digo, pidan y se os dará. Entonces, pidan y pidan sin saber siquiera qué es, cómo es que lo van a tener. Porque obviamente si voy a esperar a que sepa cómo, por eso estoy en ese lugar, porque todavía no sé Claro, cómo sí, moverme. finalmente nada de lo que quiero, pues si supiera cómo hacerlo, lo estaría haciendo en este Claro, lo está momento. haciendo. Entonces tú me dices, bueno, ok, yo quiero sanar mi relación con el dinero. Y yo, bueno, listo, perfecto. Vamos a empezar a buscar este tipo de situaciones en tu infancia, aprendizajes, lo que se nombró en tu casa, tus experiencias. Y empiezas a encontrarte con eso y empiezas a ver cosas que ya no dan risa. Empiezas a ver cosas que ya no parecen Todo eso es que programación del inconsciente. Pues la primera programación del La primera inconsciente. programación que el inconsciente hizo y la negó porque pues dolía en ese momento, no tenía mucho conocimiento. ¿Por qué se puede explicar esto? Porque es que en ese momento que el niño está grabando, él está grabando solo la emoción. Él todavía no sabe el significado de las palabras. Ok. Yo digo a las personas, mira, es que lo que más duele a las personas es que no se validen. Y las personas me dicen, ¿y qué es eso?
¿Qué es una validación? Por ejemplo, yo valido mis emociones. O Ok, sea, yo cuando me siento, si siento rabia, me permito decir, pues me permito sentir la rabia validando la rabia. Es decir, como me siento incómodo. ¿Por qué me siento incómodo? Porque tengo mucha rabia. ok, Porque tengo mucha rabia. ¿Qué estoy sintiendo? Ah, siento que la sangre está. Siento el corazón así. Siento. ok, Es mi forma de validarme. No ok, sé si. ok. Entonces mira, lo Es más, así. sí, lo más importante es validar la emoción, Ok. porque yo no puedo resolver algo que no existe. Entonces, las personas, por ejemplo, volvemos a lo mismo, pueden ir a terapia y van con todo su argumento, o sea, van con una historia clínica que ya se grabaron en la cabeza, sea porque ya fueron a otra terapia, sea porque fueron al psiquiatra, ya van con toda una historia clínica montada, que es como yo ya sé todo esto, no me digas esto que ya lo sé, y yo digo, pero es que eso es lo que vamos a trabajar. Ajá. Dice, pues que yo ya me lo sé, pues que necesito es que lo resuelvas. O sea, el que te lo sepas no significa que está resuelto. O sea, necesitas conectarte con la emoción real que tenía esta situación para que cuando esa emoción llegue, esa emoción hace que tú no sigas avanzando. Vamos a entender la sanación. A mayor nivel de sanación, mayor nivel de sensibilidad. Ok. Entonces, si yo antes, no sé, era el payaso de la fiesta y se burlaban de mí y venga, cuente un chiste y yo sabía que se estaban burlando de mí y yo iba por mis inseguridades, por mis miedos, por todo eso. Ahora, cuando yo ya voy sanando, yo digo, yo no quiero ser el payaso de ninguna fiesta, porque me irrespetan de esa manera. Entonces, literalmente es como si yo me empezara a acercar acá y esto me quemara. O sea, la rabia es tan grande que primero yo podía aguantar una fiesta, dos fiestas, tres fiestas. Ahorita van 5 minutos y yo ya no puedo ver la rabia. O sea, yo ya siento la rabia, por eso es que ninguna emoción es mala. Ya puedo percibir más la Claro, emoción. tengo mayor sensibilidad y eso me está diciendo, no puedes pasar. Tú dijiste que ya no ibas a volver a pasar acá, no Ok. puedes volver a pasar. Entonces, emociones como la vergüenza, la rabia, el miedo, se activan de una manera más alta porque te dicen, tú ya te prometiste que no ibas a volver a hacer esto. Entiendo. Y es donde decimos que empezamos como que voy a ir al futuro, voy a pensar cómo lo voy a hacer de aquí en adelante, como nunca lo he hecho, no sé qué sigue, pero voy a volver a como lo hacía antes y me duele demasiado porque ya no soy capaz de hacerlo de la misma manera. Entiendo. Sí, ya lo es. Ah, ahorita estábamos hablando y me dijiste que me ibas a contar algo sobre, pues como el efecto de las palabras en el inconsciente. Pues mira que hemos hablado de cómo lo programamos, hemos hablado de cómo lo entrenamos, pero entonces, ¿cómo yo puedo dimensionar la gravedad de lo que estoy diciendo en el inconsciente? ¿Cómo yo puedo dimensionar un poquito de todo eso que yo hablo? Aquí hay un tema muy importante y son la cultura. Ajá, Las palabras tienen un significado acá y de hecho en Colombia, en otro lugar, tienen un significado distinto. Entonces hay palabras que tienen un significado, pero dependiendo del contexto. Pues yo trabajo con muchas culturas, tanto de Colombia como de otros países, y me toca entender en esa cultura qué significan algunas cosas, porque no es lo mismo el pendejo para Colombia, pero el pendejo para México. Entonces, tiene mucho que ver con la cultura, primero que todo. Pero voy a tomar una partecita antes y es entender algo de manera general. Ninguna emoción, sea positiva o negativa, que ahorita decías cómo entrenamos al inconsciente, ninguna emoción, sea positiva o negativa, se sostiene sin alimento. ninguna emoción. ¿Y cuál sería el elemento de la Ok, emoción? las emociones son absolutamente débiles, no son tan fuertes como nosotros pensamos, son absolutamente débiles, pero requieren un alimento diario. Si no las alimentamos, ellas no se logran sostener. Entonces piensa cuando te levantas. Y cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? Sí, tengo sueño, qué Ok, pereza. Ya ahí la empecé a alimentar, dependiendo cómo la haya alimentado. De hecho, hay estudios de neurociencia que explican que los primeros 20 minutos después de que despiertas, no de que te levantas, de que despiertas, definen tu día si lo sabes utilizar. ok, Es como si ese fuera tu programación del día. 20 minutos pensando que soy una persona maravillosa, que algo muy maravilloso va a pasar hoy, que me siento demasiado bien, que mi vida es maravillosa, que todo está saliendo perfecto. El inconsciente, ¿qué hace? Como ya durmió, ya el cerebro descansó, él inmediatamente coge eso y lo absorbe como una esponjita. ¿Ya? ok, ok, Y yo ok. sigo repitiéndome esto mismo, entonces ahorita me decías, pero es que es como mentirle, mira cuál de las dos son mentiras.
¿Sí me entiendes? Porque si yo me levanto pensando que mi vida es miserable, que mi vida es mala, que mi vida es, sí, que mi vida es incómoda, ¿por qué voy a sentir algo distinto si acuérdate que el inconsciente es literal? ¿Sí? Ok. Si en este momento piensas que te estás chupando un limón y piensas que te estás chupando un limón, claro, inmediatamente Oh, vas a salivar ajá. más delgado. Él no necesita el limón. Como él ya tiene la experiencia, Uy, me él va dolió. a producir, él va a producir exactamente lo que necesitas para poder para poder que te puedas chupar un limón. Entonces imagínate que yo me levante diciendo como, ay, qué pereza ir a esta oficina, cómo son de horribles allá, cómo no me valoran. Él inmediatamente te va a poner todo para que puedas Toda la ver. emoción para... No, y vas a poder ver. Nosotros tenemos como una memoria selectiva. Nosotros podemos, la memoria inconsciente mm, no puede tener más de un pensamiento a la vez, Ok. pero es rápida. Podemos cambiar de pensamiento con facilidad, pero no podemos tener más de un pensamiento a la vez. Entonces, yo voy a poner en mi primer pensamiento, pensemos en esto, te vas a comprar un carro de X marca y de X color. Entonces vamos a decir que el carro es negro de Ford, ¿cierto? Tú vas a la calle y la referencia es esa. Entonces tú sales a la calle y dices, no, lo que hace que yo quiero comprarme este carro, he visto que hay. Todo el mundo con ese carro. Claro, no es que todo el mundo tenga ese carro, es que tú le programaste a tu mente inconsciente que Que se solamente enfoque en eso. viera esos carros. Tuviste 7 carros, 8 carros, pero al mismo tiempo pasaron 70 carros de otras Es decir referencias. que, digamos, si vemos ese inicio, también puedo programar mi inconsciente de manera positiva. Es decir, puedo programar mi inconsciente a que vea el lado positivo de lo que estoy viviendo, de lo que sea que estoy viviendo. Cualquiera de los dos, cuando ahorita decías que es una mentira, vamos a aceptar que es una mentira. Cualquiera de los dos es una mentira, porque recuerda que no lo has vivido. Tú estás programando, es algo que sigue. Entonces, volvemos al inicio de cómo las emociones son débiles, ¿sí? Si las emociones son tan débiles y requieren un alimento diario, en un libro decía, las emociones son un lobito blanco y un lobito negro. Y le decían, bueno, y entonces al final, ¿quién gana? Dice, depende del que tú alimentaste. Ok, Sí, ok, sí. porque si todo mi pensamiento está en la queja, cuando nosotros estamos en estado de malestar, necesitamos unas condiciones específicas para estar en estado de malestar. Necesitamos la queja, necesitamos la culpa, necesitamos el miedo, necesitamos la proyección. Alimentar todo ese tipo de Claro, emociones. entonces tú estás en un proceso de queja porque es que cómo no me voy a quejar si me pasó esto, si me echaron del trabajo, si pasó esta situación. Me acordé de algo que aprendí en terapia. Bueno, no sé si lo aprendí bien, pero podríamos decir que eso, lo del carro y lo de la queja y todo eso es abstracción selectiva. Me corchaste, pero puede ser, suena Bueno, no sé bonito. por qué, no sé de qué teoría me lo enseñó, pero creo que fue en ese punto Pero podría ser. donde como que donde usted se enfoque, eso es lo que crece. O sea, Claro, es que finalmente nosotros somos selectivos. O sea, en nosotros somos selectivos. Porque la información que tú consumes en las redes no es la misma y porque tus algoritmos te traen solo lo que consumes. epa. Por esa selección. Y siempre va a ser de la misma manera. Hay una teoría muy cuántica, pero sabes que es muy holística, es muy cuántica, es muy desde la neurociencia. Son investigaciones muy amplias que te dicen que todo lo que existe en el universo, todo lo que tú quieras en el universo ya existe. Ajá, Solamente pon tu energía ahí para que lo puedas encontrar. bien. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú necesitas ya existe en el universo. Entonces, decir que algo es bueno, que algo es malo, que algo es, volvemos a lo mismo. Depende de para qué lo necesito. ¿Sí? O sea, si yo quiero tener un día triste, aburrido, que yo sé que nadie va a decir que se quiere levantar a programar un día triste, aburrido, pero si yo quiero esto, yo me levanto quejándome. Mira, me puedo levantar y no encontrar las sandalias al lado de la cama. Y ya con eso Ya se le dañó el enojarme. día, Claro, ajá. ya con eso enojarme. Luego me puedo torcer el dedo pasando al baño. Luego puede que el colgate se acabó. Luego el papel higiénico se acabó. Luego cualquier cosa. Por eso, pero a eso quería llegar. O sea, puedo entrenar la mente, puedo entrenar el inconsciente para que aún con todas esas cosas que me pasen, él busque una manera de quedarse con lo positivo. Al inicio estás en esa misma guerra. Al inicio estás levantándote diciendo que tienes un día maravilloso.
pero luego se te quedaron las llaves del carro y tienes que devolverte, o luego te dejó el bus, o luego se te ensució la Por ropa. eso, o sea, entrenarlo tipo, me volvió el bus, pero bueno, no sé, tipo, quién ¿En sabe Dios dónde de... vuelvo y enfoco la energía? Exacto, sí, como quién sabe Dios de qué me salvó con eso, o sea, buscar justificarlo de manera que eso no me afecte de manera negativa, sino por el contrario, que eso me mantenga, no sé, agradecido, pues entrenar, se puede entrenar el inconsciente de esa Todo el manera. tiempo, o sea, todo el tiempo, por eso es tan importante los mantras. Es todo el tiempo volverme a enfocar, o sea, es, yo voy, a ver, si mi foco principal es mi paz mental y yo no quiero negociar mi paz mental por encima de nada, entonces mi foco principal es mi paz mental, exacto, Eso. entonces yo digo, ok, esto fue algo como situacional, esto que sucedió que me desenfocó, pero como mi foco es mi paz mental, yo vuelvo y recuerdo y digo, bueno, no pasa nada. Me pasó en algún momento que iba para el consultorio y sé cuánto me demoro de la casa al consultorio y sé cuánto es el recorrido de la ruta y resulta que un semáforo que era como de 30 segundos se dañó y había un taco que eso nunca existía en esa calle y yo dije, no voy a llegar a tiempo. Y me empecé a desesperar. Y yo me empecé a desesperar. Yo dije, yo llego al consultorio y ¿qué le ofrezco al paciente? No solo le va a llegar tarde, Si no va a llegar va a desesperada. tener que hacer contención a mí. Entonces yo dije, bueno, este carro no vuela, tocó llegar, le escribí, si quieres me esperas, no tengo ni idea qué pasó, yo ni siquiera sabía que era un semáforo, de hecho yo pensaba que era un accidente. Y ya, eso fue todo. Yo, qué puedo hacer yo acá en este momento? Lo único que yo puedo controlar en ese momento Es es como cómo lo me veo. siento frente a esto que yo no puedo controlar, porque es que finalmente lo único que nosotros podemos controlar, cómo nos sentimos con eso que no podemos controlar, pero no lo podemos controlar. Ok, Yo lo único que puedo controlar es cómo me siento con lo que está pasando afuera, pero yo no puedo controlar lo que pasa afuera. entiendo, ¿Ves? Entonces entiendo. vuelves y te enfocas y te reencuadras. Al inicio cuesta posiblemente, pero también cuando tú abres la mente para enfocarte en ese camino, encuentras las personas que te dan otras opciones, otras que te dan otras técnicas, encuentras la información que te muestra más, porque volvemos lo mismo. Si yo necesito clavos de no sé cuántas pulgadas porque necesito hacer yo no sé qué, y yo digo, pero ¿quién vende tantos clavos? Y voy a encontrar y me dicen, ay, sí, eso sí los venden, ve a tal almacén que allá te los encuentras. Y yo, claro, como yo nunca los había buscado, yo no No sabía sabía que alguien los buscarlos, vendía, no no, sabía que existían. claro, entonces donde yo ponga la energía se expande. Ok, Si yo la pongo en que voy a encontrar razones para justificar por qué llegué tarde, voy a encontrar 1000 razones. Si yo encuentro razones para decir cómo a pesar de llegar tarde me puedo sentir bien, también voy a encontrar esas razones. O sea, entiendo. todo lo que tú necesites está a tu Eso alcance. tiene que ver como con sostener la emoción viva. Pero ¿qué tipo de emoción? No sé, pues estoy hablando de, ahorita me estabas hablando de como de mantener las emociones vivas, de cómo en todo este tema del inconsciente uno mantiene la emoción viva. Eso tiene que ver con eso. Lo que pasa es que el término de viva no sé cómo lo interpretaste o no sé cómo lo Pues nombré. no sé, lo pregunto desde la Ok, duda en realidad. listo, realmente vamos a interpretarlo con el de vivo. Ajá, Eh, mm, es que cualquier emoción está viva. Es cuál uso y en qué momento la uso. ok, Sí, o dame sea, más, no entendí. el exceso de positivismo frente a lo que no he resuelto El exceso, ajá, a veces tampoco funciona. ok, Sí, es como, no, no me está pasando, no me está pasando, no, sí me está pasando, volvemos a la validación. Sí me está pasando. Entonces, mira, yo puedo tener viva esa emoción, sí me está pasando y me está pasando por algo. Voy a encontrar que es ese algo. De hecho, una de las leyes mentales es, no existe efecto sin causa. O sea, no es posible que a mí me pase algo que no exista una causa que me cuente por qué me estoy sintiendo de esa manera. Solo que como no es tan fácil encontrarlas, es como porque yo soy así, o porque llovió, o porque el otro me miró feo. uno busca una Sí, justificación, porque es como, si cuelgo esto aquí, ya no tengo que hacerme cargo. ok, Y es como digamos que la más fácil. entiendo, Pero mira que en teoría todas están vivas, simplemente es dependiendo de para dónde voy, cuál sostengo. entiendo. Madre, hasta aquí por hoy. Nos vemos.